Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y muchas gracias por estarnos acompañando. Un saludo a todos los guatemaltecos y a todos los hermanos de dentro y fuera de nuestras fronteras que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación que actualmente pues, se pueden ver prácticamente en cualquier lugar del mundo. Así que gracias por estarnos acompañando. Esta noche tengo el gusto de que me acompaña el general de división Víctor Manuel Ventura Arellano. Él está en situación de retiro. Tuve la oportunidad de que recibí un libro que lo vamos a poner en sus pantallas. El título se llama La Tercera Ola, Guatemala más allá de los acuerdos de paz, hipótesis de conflicto asimétrico. General, primero que todo, darle la bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, doctor. Es un verdadero honor estar en este programa tan prestigiado de Acción Positiva que lo vemos continuamente. Pues muchísimas gracias. Ahí tratamos de hacer acción positiva porque la verdad que en Guatemala a veces enfrentamos muchas situaciones negativas. Entonces el ejercicio, nuestro esfuerzo es buscar temas que sean importantes, que contribuyan, que nos den una visión diferente de esa Guatemala que queremos realizar. Y en un párrafo del libro usted menciona, dice, porque los guatemaltecos tenemos el coraje y la capacidad de salir adelante. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos transmitir. General, cuéntenos un poquito la historia del título, La Tercera Ola. Doctor, ¿qué genera este título? Sí, exacto, llama la atención, por cierto. A pesar que hay otros nombres por allá, pero esto está enfocado tal y como usted lo presentó. Y se debe precisamente de que el último libro que escribí, que se llama La Estrategia Fallida, el ocaso de una guerra popular prolongada, en uno de los puntos álgidos yo le pido a Dios que no se repita una tercera ola. Porque doy a llamar, y como ha sido acuñado también por otros escritores, que el primer intento insurgente de la década del 60 se llamó la primera ola insurgente, y la segunda ola insurgente fue la que nos trajo a mediados del 72 hasta la firma de la paz. Entonces todo ese estado de conflictividad hace pensar en que como no se desmontaron los conflictos del pasado con los acuerdos de paz, que exista la posibilidad de una tercera ola con otras maneras, con otras formas, con otras estrategias. Interesante. Por ejemplo, exactamente en el libro, el título habla más allá de los acuerdos de paz e hipótesis de conflicto asimétrico. ¿A qué se refiere usted cuando habla de un conflicto asimétrico, general? El conflicto asimétrico es lo mismo que las guerras de la cuarta generación. Y es un término elaborado y acuñado desde el año 90, a raíz del derribo de las Torres Gemelas. Entonces viene generando todo un trabajo intelectual en donde pequeños grupos tienen la capacidad de enfrentar a estados fuertemente armados y económicamente fuertes, únicamente usando la tecnología de vanguardia, el terrorismo, la guerra psicológica, la guerra de masas y también de una manera limitada la guerra de guerrillas nuevamente. Entonces a eso se le llama las guerras de la cuarta generación y la asimetría estriba precisamente en ello, en que pequeños grupos se enfrentan a estados muy fuertes y son capaces de desestabilizarlos y tirarlos al traste, en definitiva. Claro, en alguna forma usted nos comentaba, pues digamos, la motivación de escribir el libro, un poco de la primera ola, la segunda ola, esta posibilidad de una tercera ola. Esa es precisamente la hipótesis, doctor, que planteo como tal con mucha cautela. Por favor, nos podría ampliar en esta línea. Claro, en realidad, creo yo que a esta altura debería de llamarse ya no una hipótesis, sino una teoría, un poco más una tesis. Pero yo todavía mantengo con cautela y puesta sobre la mesa para discusión como una hipótesis. Porque en realidad, haciendo un examen de la historia, nos damos cuenta de un estado de conflictividad
que los acuerdos de paz no lograron desmontar. Pero a eso nos aunamos de que con la caída del muro de Berlín, el marxismo por sí solo, a pesar de ser pregonado como el fin de las ideologías, esa etapa, el marxismo mutó a nuevas formas, a nuevas estrategias y con nombres rimbombantes. Y de ahí que se haya creado en el año 90 el Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo se junta, fue promovido por Fidel Castro, acogido por el Partido de los Trabajadores del Brasil y Lula da Silva patrocinando el foro ese inicial, en donde convergen todas las izquierdas, armadas y no armadas de América Latina y observadores incluso de Europa, donde trazan los lineamientos de la estrategia que van a seguir para la toma del poder en la América Latina y la imposición de un nuevo sistema. Eso no lo hacen ver todavía, sino empieza a desenmascararse posteriormente cuando se asienta el socialismo del siglo XXI y empieza a propagarse a través de los instrumentos montados como el ALBA, petrodólares, etcétera, etcétera, en la América Latina y países bien claves en Centroamérica y naturalmente en América del Sur. De ahí pues que a pesar de haber muerto el promotor del socialismo del siglo XXI, la semilla está sembrada, porque ha caído en terreno fértil para poder generar conflictividad ante una situación de conflicto permanente y ascendente, porque no hay mecanismos que puedan desmontar la problemática social que se plantea en estos momentos. Ahora, yo creo que esto último que usted menciona es bien importante, ¿verdad, general? Porque usted muy bien lo señala que no hay mecanismos que resuelvan esta problemática social, económica que nosotros vivimos, pues, ¿no? Y que son los que obviamente generan desigualdad, que obviamente generan falta de oportunidad. Yo le hago este comentario porque obviamente la visión suya naturalmente tiene gentes que piensan totalmente diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, en medio del respeto a la ideología de cada quien, a la visión de cada quien, nosotros pudiéramos sacar un mejor destino para nuestros países? Pues porque obviamente la paz firme y duradera que se firma o que se anhela en los acuerdos de paz no se ha cumplido. Cada día, por ejemplo, en el caso de Guatemala, vivimos en un ambiente de violencia, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente en el cual pues siguen aflorando constantemente conflictos y, como usted lo menciona en su libro, cada día hay más, cada día como que nos acercamos a más. ¿Cómo hacer nosotros para, dentro de esta, en teoría, muerte de las ideologías que no ha sucedido? ¿Cómo hacemos verdaderamente para encontrar reconciliaciones en esto, general? Yo creo que ese es uno de los puntos torales, en realidad. Vale la pena conversar y seguir la dinámica en relación a la temática esa. Y yo creo que el punto de partida es en sí la tolerancia misma, ¿no? De las ideas, claro, de las formas de pensar de cada quien, pero que nadie arrebate, pues. Está el marco de la democracia donde todo es permitido en términos del pensamiento, en términos del actuar, pero cuando ya vienen algunos mecanismos inspirados por ideologías de una naturaleza X que pueden ser toleradas por la democracia, pero si el mecanismo es por la vía pacífica, sin usar la violencia, la mentira, la extorsión, el chantaje, la falta de respeto al Estado de Derecho, entonces definitivamente es imposible dialogar en ese sentido. Había que sentar, diría yo, en el banquillo de los que dialogan, en la mesa de diálogo, acusados, ¿sí? ¿Verdad? A todos aquellos que promueven la conflictividad en Guatemala, aquellos que están interesados en el conflicto en Guatemala para deslizarlo a un Estado fallido. Pero yo creo que eso es un tanto complicado en tanto esas cajas de resonancia vivan del conflicto, se nutran del conflicto y vivan para el conflicto. Naturalmente, creo yo que la sociedad debidamente organizada y programas de esta naturaleza que se proyectan a una acción positiva
Entonces pueden empoderar a grupos de la sociedad que puedan promover un diálogo y naturalmente convertirse en algún momento dado como una organización que presiona hacia las estructuras para tratar de renovarlas, para tratar de actualizarlas, para tratar de limpiarlas, empezando por la política, no como motor fundamental del desarrollo nacional. Dentro de su visión, dentro de su experiencia, ¿usted cree que vamos dando pasos para adelante o que vamos para atrás? Porque por lo que podemos nosotros ver diariamente en Guatemala, diariamente hay todo tipo de conflictividad, ¿verdad? Alguna es tapada por los medios de prensa, alguna es claramente expuesta, pero si hacemos una suma, pareciera que aquí vamos creciendo todo el tiempo, más y más y más. Conflicto por hidroeléctricas, conflictos por minerías, conflicto por tierras. Entonces, ¿usted dentro de su experiencia general cree que vamos mejorando este cuadro o que lo vamos empeorando? Diríamos que hubo un momento en el cual se firmaron los acuerdos de paz, no se cumplieron en todo lo que había que cumplir, pero como que generó un momento de esperanza de que se fuera a hacer. Pero ¿vamos para adelante o vamos para atrás? Yo creo que a partir de los acuerdos de paz, que era la gran expectativa, donde se quemaron cohetes y de todo, en el 96 todos nos sentíamos pues como que estábamos a la puerta de un nuevo destino de Guatemala, ¿verdad? Y que había darle cumplimiento a las partes sustantivas de los acuerdos de paz y no utilizarlos como instrumentos de política, como instrumentos incluso de revanchismo político, ¿verdad? En donde los otrora insurgentes no tuvieron la habilidad, sino les facilitaron el posicionamiento en estructuras muy importantes del Estado. Y a través de eso cumplieron el eslogan de la negociación: el diálogo es lucha, mas no rendición. Y así fue como continuó el proceso, que todo lo que había, instrumentos y capital destinados a la reconciliación, no se usaron para la reconciliación. Se usaron para abrir malas heridas y encima de ellos un poco de sal y vinagre, que es lo que precisamente está sucediendo en el plano puramente ideológico. Pero aparte de ello, hay necesidades básicas que no se han satisfecho. No ha habido la capacidad de satisfacer las necesidades ingentes de la sociedad. Entonces hay organizaciones que se mueven en la dirección pura y sana, constitucional, y que tienen todo el derecho de pedir lo que necesitan, porque estamos todavía en dos Guatemalas, ¿no? Una Guatemala de acá y otra Guatemala que está 200 años atrás. Yo creo que más Guatemalas, general. Bueno, porque tenemos un círculo y ahí va una grada hacia abajo que es constante hasta las aldeas o lugares más alejados donde verdaderamente están mal. Por ejemplo, ahorita estamos con el tema, recientemente tratamos el asunto de los niños migrantes, que es tan doloroso, ¿verdad? Pero eso simplemente sale a la superficie porque todos lo sabemos, como que todos lo tapamos y de repente por algo sale. Pero ¿por qué se va el guatemalteco fuera de sus fronteras? ¿Por qué es que simplemente no encuentra oportunidad aquí en Guatemala, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando con usted. No se han generado los cambios, no se ha buscado la forma de que el guatemalteco no tenga que emigrar, sino que diga, bueno, aquí me quedo, mi familia sigue integrada, yo sigo ganando aquí honesta y decentemente y tengo una oportunidad de vida. Yo creo que ese es el punto clave de esto. ¿No cree usted que ahí está, general? ¿Cómo solucionamos esto? Ahí está el problema. Ahí está el problema es fundamental, es de fondo. Es de fondo. Es estructural. Pero no lo estamos tocando. Y no lo estamos haciendo porque, es cosmético hay intereses, todo lo que se hace. Hay intereses bien claros que se vienen remolcando de tiempos muy pretéritos. Ahora, por ejemplo, usted y yo creemos en la democracia. En general, creemos que es el sistema mejor de gobierno. Si vamos al socialismo del siglo XXI, por ponerle el nombre preciso, hay países en los cuales, pues obviamente, hay gobiernos con esa tendencia. Han llegado por la vía democrática, a través del voto del ciudadano. ¿Qué pasa si en Guatemala el voto viene y favorece a la tendencia que va por el socialismo del siglo XXI?
¿Cómo sería la posición del, digamos, antagónica, verdad? Porque en este momento en Guatemala la izquierda, su voto ha sido siempre muy bajo, no más allá de un 12%. Pero tenemos vecino El Salvador, tenemos vecino Nicaragua, tenemos vecino un poco más lejos Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, por la vía democrática. ¿Cómo ponemos de acuerdo el hecho de que si se llegara a una votación democrática, pues tendríamos que aprender a convivir? Bueno, yo creo que aquí la decisión está en manos del ciudadano, y el ciudadano pues tiene que actuar de una manera inteligente. El bastión principal de la persona humana, en tanto humana, es la libertad, es el pilar fundamental. Si se rompe ese principio, entonces ya no puede usted vivir como ser humano. Le van a restringir absolutamente todo, incluso hasta su forma de pensar. Se la van a direccionar, le van a decir cómo vivir y cómo hacer las cosas. Yo creo que privando la libertad, se priva la inteligencia y se priva el salto cualitativo del ser humano hacia adelante. Hablemos de desarrollo, ese es el punto tal. Pero tenemos que ver hacia atrás y el presente de todos esos ejercicios que se han llevado a cabo en función de ese nombre ribombante, que en realidad se convierte en un populismo tal que lo que quieren es conseguir empoderamiento de las masas populares a cambio de vaciar las arcas del mismo pueblo para quedarse en el poder el tiempo indefinido. Y luego volvemos a la esclavitud. Yo creo que aquí lo que se discute es la libertad, doctor. Yo creo que todo el pueblo debe estar pensando en que necesitamos mejorar, necesitamos cambiar estructuras, pero que no tiremos por la borda el principio de la libertad, el principio de que tiene derecho también a tener cosas que ha conseguido con su propio esfuerzo y mantenerlas para sí solo, y que eso dando vuelta genera trabajo. Bueno, eso es legítimo totalmente, ¿verdad, general? Lo que pasa es de que pues hay diferentes analistas y dicen, mire, ha fallado el sistema democrático nuestro, ha fallado nuestro sistema de gobierno, la pobreza, por ejemplo, en Guatemala, pobreza y pobreza extrema, pues prácticamente o está igual o hasta en lugares que ha subido. La desnutrición sigue siendo el flagelo que azota a nuestros niños. Hay una guerra publicitaria. Usted mire en la prensa noticias que no corresponden a la vida real, ¿verdad? Porque la gente en Guatemala se sigue muriendo del hambre, los servicios siguen que no funcionan, la pobreza sigue grande. Entonces, diría, habrá que repensar nuestra democracia, habrá que repensar nuestros sistemas, porque obviamente hay mucha gente que todavía está muy lejos de estar viviendo en una condición digna como la que usted y yo pues quisiéramos que vivieran. Claro. Y esto hace que esta gente en Guatemala tenga que irse a buscar trabajo, afrontando todo tipo de peligros, afrontando todo tipo de situaciones, a pesar de campañas, a pesar de los muros que hacen en Estados Unidos. El guatemalteco, el centroamericano y por qué no decir de muchos lugares del mundo igual, siguen migrando, pues, ¿no? Que eso es lo que diría que es importante. Volviendo a nuestra área, nosotros hemos estado hablando de Guatemala, pero geopolíticamente Centroamérica ha sido históricamente el área de enfrentamiento, ¿va, general? Así Mire, desde cuándo venimos acá en conflictos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. ¿Por qué cree usted que sea esta situación geopolítica la que nos causa tanto problema? Bueno, para principiar, Centroamérica es un punto importante en la geopolítica total, ¿no? Y en este momento, precisamente, de un mundo bipolar a un mundo multipolar donde nos encontramos, hay un pulso por el poder increíble, y hay países, los BRICS, que son potencias emergentes, donde en realidad se incluye también a Rusia y a China, que ya eran potencias anteriormente, pero como están repuntando posterior a la Guerra Fría, entonces ya forman el grupo ese, que hasta el 15 de este mes hicieron una reunión en el Brasil para formar su propio banco, ¿no? Sí. Y competir con el FMI y el grupo del Canadá, los BUD, ¿verdad? Entonces, ahora vea usted que en este mundo multipolar ya China viene proponiendo hacer un canal interoceánico en
en Nicaragua. Claro. Pero antes de eso no podía porque había hegemonía. En ese tiempo es cierto que Estados Unidos ha perdido poder en relación a tiempos anteriores, pero tiene un brazo militar muy largo, una diplomacia muy larga y una política también amarrada con una diplomacia muy larga que le hace liderar todavía al mundo, pero eso no quiere decir que lo haga solo. Ahí tiene usted los problemas de Siria recién pasado, donde de una manera unilateral quería entrar con el apoyo de la OTAN y su principal aliado, Inglaterra, le dijo no. Y entonces no entró, no pudo entrar, entraron a la fase de negociaciones. Entonces acá vuelve a cobrar importancia, en primer lugar, porque las amenazas actuales que hay en el mundo y particularmente en Centroamérica afectan sobremanera a los Estados Unidos. El narcotráfico, la trata de personas, la migración a ellos que les afecta mucho, nosotros somos paso para ellos, ¿verdad? Y naturalmente el tráfico de armas que viene de allá, pero también viene de otros lados. Entonces, especialmente ese tipo de amenazas han hecho que Guatemala en especial cobre suma importancia, porque es Guatemala la cabeza del puente de Centroamérica que se ha convertido en el nodo de distribución de todos esos lastres que van rumbo hacia el norte. Se recuerda que platicábamos con usted en una oportunidad sobre un artículo de Joaquín Villalobos que hablaba en el sentido de esta sensitividad geopolítica del área centroamericana. Por ejemplo, cuando usted mencionaba de las superpotencias, ¿no? Vemos que hemos tenido recientemente muchas visitas de altos funcionarios de Estados Unidos en Guatemala, pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de estar en Nicaragua hace pocos días. Pues vemos China haciendo esta canal interoceánico en área que antes era fuera de las manos de nadie más. A mí me preocupa, pues, porque obviamente de repente, ¿por qué tanta visita aquí a nosotros? Hablando de esto de los BRICS, recientemente terminó el Mundial de Fútbol. Ese Mundial de Fútbol se vio antes señalado muchísimo por el pueblo brasileño de una inversión multimillonaria en un pueblo que todavía, a pesar de su desarrollo, sigue habiendo una gran pobreza, ¿ya? O sea que siempre existe todavía esa situación de que países que se han desarrollado una economía como Brasil, que es muy grande, pero siguen habiendo tremendas desigualdades que no se logran quitar. Imagínense lo que pasa aquí en los nuestros, que no tenemos ese gran desarrollo y las desigualdades están igual o peor. Así es, son islotes de riqueza en medio de un mar de pobreza, ¿no? Claro. Así yo creo que de alguna manera eso es un proceso paulatino, ¿verdad? En donde los polos de desarrollo se identifican primariamente antes de expandirse hacia afuera, si es que el sistema lo permite. Si un sistema lo permite, se expande la riqueza hacia afuera. Si no lo permite, queda en clientelismos. Claro. Y ese es el problema, uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y que persiste y se acrecienta. Ahí ¿verdad? está. Porque esa es parte de la Hace gobierno, ¿sí? Y hace política y todo eso. Y por eso es que aquí, en una de las condiciones para que se dé esa tercera ola aquí en Guatemala, en primer lugar, que la política no se regenere, que no pase de empresas electoreras a partidos con propuestas bien claras en función del bien común. Y que sean representativos, que sean Claro. instituciones. Aquí pues ya vemos el lamentable, terrible y deleznable transfugismo, ¿verdad? Así Porque es. vemos de repente partidos que desaparecieron porque se quedaron sin diputados, ¿verdad? Ajá. Y dice uno, bueno, pues qué ironía, es una payasada realmente lo que está Y sucediendo. todavía está la creencia de que el que perdió el periodo pasado es el ganador. Así es, Vea, eso se vuelve la ahorita tradición. De 54 diputados que van ahorita de cierto partido a 40 y pico que se quedó el otro, que era mayoritario. Claro. Yo no sé qué van a hacer para legislar. Pues son de las cosas que desafortunadamente desacreditan nuestra política, confunden a la población y no contribuyen para nada a que mejoremos esta tremenda conflictividad. General, en este libro La Tercera Ola,
¿cuál diría usted que es la esencia más importante que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia, a las personas que van a leer este libro, que es interesantísimo? Yo creo que todos tenemos que tener un criterio amplio, ver diferentes visiones, se lo recomiendo, para que podamos tener esta visión de diferentes puntos de vista. Pero, ¿cuál diría usted que es el mensaje más importante que usted quisiera que de la lectura de su libro o de este programa usted quisiera que le quedara a nuestra audiencia? Bueno, para este problema que estamos enfrentando en una conflictividad ascendente y donde hay grupos que tratan de coaptar y direccionar a las organizaciones hacia objetivos aviesos, entonces dentro de un marco de una guerra de cuarta generación sumamente complicada, lo que nos queda a nosotros como una defensa es dar pasos acelerados hacia la conciliación, hacia el desarrollo de la sociedad, hacia terminar con la exclusión, terminar con todos esos lastres que tanto se nos señalan y tanto nos dividen, y de esa manera, en donde se le dé oportunidad a todo el mundo, podamos nosotros hacer un frente como nación, compactado, con el gobierno que ellos mismos, la sociedad misma haya seleccionado. Entonces, solo de esa forma, a todos estos que los tirititeos y las cajas de resonancia que van con otros fines, se les puede hacer un frente mejor. Ese diría usted que es su mensaje más importante, ¿verdad? En general, decir queremos una conciliación verdaderamente, queremos un respeto y tolerancia para las ideas de todos los demás, dentro de un interés principal que debería ser el bien de Guatemala, el bienestar común. Desde luego. Coincido en eso con su visión. Exactamente, doctor. Naturalmente nosotros debemos de caminar viendo al pasado, pero no anclarnos con él, no correr contra el viento, porque eso se llama quedarse anclado en el pasado, sino más bien aprender de las lecciones del pasado, como dice Santayana, y trazar nuestro rumbo, aquel rumbo que nos va a llevar a un puerto seguro, como guatemaltecos, dentro de la diversidad social que es la que verdaderamente identifica a Guatemala. Y obviamente que es que todos los sectores seamos abiertos, ¿verdad? Que no haya polarizaciones, que no haya quien tenga puntos que no quiera discutir, sino que yo tengo la razón y que podamos entrar en una vía de soluciones por el bien de Guatemala. Bueno, pues yo creo que es importante lo que hemos estado hablando hoy, porque para que un país salga adelante tiene que estar conciliado. Todos tenemos que pensar en Guatemala primero, en Guatemala segundo y en Guatemala después, dentro de la diversidad, dentro de la desigualdad que existe, ver cómo nos ponemos juntos a trabajar y dejando atrás estas pasiones, estas ideologías cerradas, pensar que el bienestar debe de ser común y ahí podemos encontrar una solución para este país. Yo le agradezco, general, que haya compartido con nosotros su visión. En algún momento le comentaba, seguramente dentro de la audiencia habrá quien piense diferente, pero obviamente de esa diversidad, de esa polémica y de esa tolerancia que usted pues también nos recomienda y nosotros enfatizamos, tengamos un mejor país. Claro. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Que esto caiga en tierra fértil, ¿verdad? Que sea algo que le pongamos atención. Todos queremos a Guatemala. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.